desde hace una serie de años, a lo mejor un lustro o poco más, resulta sustancialmente diferente o sustancialmente más fácil participar o contribuir a un medio, entre comillas, que al principio estaba vedado al usuario de a pie. Como eso pasa, pues realmente sí que ha cambiado. Bueno, sí que existen, como intentaba mostrar al principio, sí que existen indicios de que ha cambiado algo social y culturalmente, ¿no? Y eso es bastante útil, ¿vale? Podríamos hablar de cómo se consumen libros o cómo se consume contenido audiovisual o cómo la gente participa más en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Fruto de eso, lo que evidentemente ha venido acompañando ese fenómeno es una explosión en la retórica, en las metáforas y en todo tipo de artificios alrededor de todo esto. No hay más que ver el número de eventos de estos, o de encuentros, o de libros, o de charlas sobre este fenómeno que se han ido sucediendo, ¿no? Digo desde un punto de vista absolutamente retórico, simplemente, ¿no? Y la poca efectividad que los pocos estudios que hay demuestran en cuanto a su aplicación en ámbitos concretos, productivos de la sociedad, ¿vale? También es cierto, eso hay que decirlo también, que evidentemente ese cambio de entorno, ese cambio de contexto, siempre tiene un efecto en todos esos ámbitos productivos, pero evidentemente sí hay mucho de ese buen rollismo que tú dices, ¿no? En el mundo empresarial evidentemente se nota aún más, ¿vale? Ha empezado evidentemente los primeros efectos de estos vivían en las empresas directamente relacionadas con la información, con medios de información. Con el tiempo se ha ido extendiendo de forma generalizada más ámbitos. Si os fijáis, por ejemplo, no hace nada, el año pasado, se celebraba en Madrid, como casi siempre, una cosa que se llamaba el primer congreso de la blogosfera sanitaria. No sé si alguno lo recuerda, ¿no? Pero eso fue el año pasado, en 2010. Y yo pasé por allí y tal, y joder, o sea, yo recuerdo el ambiente aquel, me recordó a cuando pues, gente como Fernando Trica, que está ahí detrás, o algunos más conocidos, en 2002 o por ahí nos juntábamos para tomar cerveza, ¿no? Pero quiero decir, ese fenómeno va impactando en esos ámbitos productivos o sociales, socioeconómicos, de forma distinta. Y toda esa retórica lo va acompañando. Y por supuesto que lo hay y lo seguirá viendo. Desde mi punto de vista, a la hora de afrontar eso desde una empresa o desde una organización productiva cualquiera, pues obviamente hay que tener elementos tanto conceptuales de estos como buenas prácticas o ejemplos de estos en cualquier ámbito para ayudarte a aproximarte a esa realidad. Pero nada te va a salvar de que sea el sentido común el que mejor te guíe en esto. Pero evidentemente conocer esos ejemplos, conocer esas buenas prácticas, tener esos contactos, te va a ayudar. ¿Vale? ¿Esto te ha servido de algo o te he explicado que no he dicho nada? A veces me explico como libro cerrado. Venga, decid algo, ¿no? Insultos también. Sí. Alguien que tenga que ver con la educación, que diga algo, que también tendrá una opinión sobre esto, ¿no? Hola, buenas. ¿Qué tal? A ver, ¿Quién eres? ¿Quién eres? bien. ¿Qué pasa, tío? A ver, te acabo de terminar la Universidad de San Jorge hace poco. San Jorge. Ahí Ahí tenéis periodismo y esas cosas, ¿no? terminé periodismo hace poco. Sí, pero no tenéis un laboratorio de periodismo ciudadano todavía. ¿De qué? ¿De periodismo ciudadano? No creo. Hoy tengo un artículo de un profesor vuestro, ¿no? Pues seguramente será justo. De hecho, la pregunta iba a terminar un poco a si crees que es un atraso que en algunas universidades, como por ejemplo la Universidad de San Jorge, se estén cerrando, chapando las redes sociales. Por ejemplo, no dejan acceder a Facebook, no dejan acceder a Twitter y pues, están cerrando ese medio de comunicación. Curioso. ¿Crees que es un paso atrás o crees que tiene algún motivo lógico? ¿O crees que es algo que no debería indicar ninguna universidad más? No conozco el caso de la universidad, pero evidentemente ese tipo de medidas en el entorno universitario no tienen mucho sentido, por lo menos de forma genérica. No hay punto de vista genérico para que haya sido una universidad. ¿Es un atraso? Por supuesto.
Evidentemente, al principio es lo que parece más importante. Es decir, a mí no me vale con decir mis estudiantes están todos en las redes sociales, yo los dejo hacer blogs y tal, para decir que soy una universidad 2.0, soy cool, tengo una página web con colores pastel y bordes redondeados y eso mola, ¿no? O sea, no me vale con eso. Hay una cosa que es muy cierta, sí. Hay una cosa que es cierta, que una universidad, insisto, o sea, el ámbito educativo es muy particular, ¿vale? Pero estamos hablando de una organización, ¿de acuerdo? Se ve más claro cuando uno habla de una empresa, ¿no? Es obvio, es importante tenerlo en cuenta, que cuando uno intenta implantar una tecnología nueva en una organización, evidentemente no solo aplican, como decía antes, el componente tecnológico, ¿de acuerdo? En el caso de la universidad, pues ese tipo de medios se usará con un objetivo educativo, ¿vale? Pero además de eso, juega cómo es la propia organización, ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? O sea, los de tecnología no te quieren joder, porque esa sea su función, ¿vale? Ni los de la universidad tienen por qué hacer eso. Dicho esto, evidentemente en una universidad española actual, y mucho más en el caso del periodismo, es obvio que intentar que los estudiantes no usen unos medios con los que tienen que estar en contacto diario, habitual e intensivo, eso no tiene sentido, ¿no? ¿Es un atraso? Sí, es un atraso. Los motivos que han esgrimido habría que verlos para reírnos todos un poco, pero vamos, presenta a esa gente, coño. No, es curioso, a veces cuando este tipo de charlas es para pasar un rato, está bien, a veces también hacen cursos, talleres, estas cosas en diferentes ámbitos, ¿vale? Lo he dicho tanto con CGT tan distinta como técnicos de juventud, estudiantes de periodismo, profesionales en la empresa, directivos, técnicos, ¿vale? Y sí es cierto que sorprende todavía cómo los propios estudiantes de periodismo hoy, en 2011, no solo ahí en tu universidad, sino en Sibasta, no sé, dime una universidad que para ti sea una referencia en periodismo en España. La Complutense, a lo mejor. Pues tú vas allí a dar un curso de esto, o vas a una charla de esto, o hay unas jornadas sobre este tema, y cuando le pides a la gente que te diga cuántos, que son periodistas, tienen un blog o escriben por su cuenta en sitios, vamos, un 10% sigue siendo mucho. Estamos en 2011, y no es por mí. Es decir, esto, aparte de que esto sea tan mágico como lo pintado yo ahí o lo parezca, todavía hoy en 2011 no hay una implantación como uno piensa. Yo he estado en congresos de innovación educativa donde se presentan artículos o ponencias sobre cómo un profesor ha puesto sus apuntes en HTML. Hablo del año 2008. Y eso es un artículo de innovación educativa. Y te lo explica, ¿no? Como con Green ha pasado sus apuntes en algo. Tú te descojonas, ¿no? Tú también. Pero a lo mejor, si conoces la universidad del tronco ese, la asignatura que da y cómo es el tío, dices, joder, bueno, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, no sé si me explico un poco el relativismo existe, es decir, hay cosas como esa que tú dices, no uséis Facebook o no uséis tal. Todo lo contrario, eso no se aplica, ¿no? Hola, buenas tardes, Antonio. Me llamo David, encantado de conocerte. Un placer. Y bueno, yo te quería preguntar, porque bueno, están viendo iniciativas en la educación, ¿no? Esto de para introducir la modernidad, ¿no? Pues, digitales, etcétera, ¿no? Hay unas iniciativas particulares de los profesores, pero sí que es cierto que hay un movimiento y una especie de contracultura al tema de la digitalización, ¿no? Esa lucha del soporte físico contra el soporte digital, ¿no? Y parece que evidentemente las grandes industrias, la gente de este tema, está posicionando en contra. ¿Tú crees que esto puede ser un motivo para que la educación se esté tardando tanto en modernizar en las aulas, sobre todo a nivel más básico que en la universidad? Puede ser una de las, es una de las razones que pesan, sin duda. Vamos a ver, hay industrias relacionadas con la educación directamente que obviamente tienen una serie de intereses creados. ¿Vale? Por eso también no descubra nadie nada. Si nos fijamos en cómo va evolucionando el tipo de programas de implantación o las pizarras digitales o la propia escuela 2.0 y todo esto, pues
los debates que ha habido en la red son los de siempre. Es decir, hasta qué punto hay un motivo empresarial detrás de todo esto, es decir, hasta qué punto pues, la gente que va a los hospitales pues son los que son, o la gente que va a sus ingresos a acuerdos 2.0 son los que son, ¿vale? O hasta qué punto esto luego tendrá un impacto a medio plazo, ¿no? O hasta qué punto se ha planificado, se despliegue en acuerdos 2.0, quién va a mantener ese PC, cómo se repone, ¿vale? Por supuesto que hay motivos así. Evidentemente, lo que no podemos hacer es adoptar posturas fundamentalistas. A mí no me vale solo con decir esto no puede ser Windows, tiene que ser software libre. Eso a mí no me vale. Es decir, no me vale. Estamos hablando de algo mucho más complejo. ¿Vale? Si tú me das un motivo o una argumentación medio decente de por qué no y cómo lo harías tú de una forma alternativa, de cómo significa con todos estos detalles que te decía, por ejemplo, en el caso de estos pacientes, ¿no? Es decir, a mí no me vale decir, casos específicos, ejemplo, lo que has conocido, con las portátiles estos. ¿Por qué los del Kirito? Explícame, ¿no? Y me dicen, no, tiene que ser software libre. ¿Cuál? ¿Por qué? Si pones software libre, ¿quién los va a mantener? ¿Quién me los va a reponer? Si el chaval se lo lleva a casa y lo rompe de camino a casa, ¿de quién es la responsabilidad? Esas chorradas, que parecen chorradas así, dichas así, todo eso tiene que estar resuelto. Si no, no es un puto programa político, es un cuento. ¿No? No sé si me explico suficientemente directo. Entonces, ¿esos motivos pesan? Por supuesto que pesan. Un ejemplo más tonto, pero de éxito. El programa Agrega, que técnicamente explicado en la red, se supone que es un repositorio, una federación de repositorios de centros educativos. ¿Qué es eso? Y os diré, pues no importa. Es un montón de bases de datos conectadas, ¿vale? Que se ha hecho con una tecnología que ya se conocía, de los proyectos europeos, bla, 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 bla. El logro de ese proyecto Agrega, el único logro válido y decente y que sirve para el futuro, y el único objetivo que tenía era juntar en la base a los 17 responsables de las comunidades autónomas de educación y que firmaran todos el mismo punto. Eso era lo único que se pretendía. Daba igual que fuera para aumentar base de datos o para decir que el papel milimetrado de los alumnos era el mismo para todos. Eso daba igual. ¿Entiendes? Esto también es relevante. O sea, hacer este tipo de cosas es importante, pero no es lo único importante.